Amigos, muy buenas tardes. A esta hora vamos a revisar qué es lo que pasa. Para ello tomamos contacto en este momento con Stephanie Paz, quien se encuentra en el Centro Histórico de Quito, para contarnos cuál es la situación en ese punto. Hola Steffi, muy buenas tardes. Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Esta es la situación que se vive en este momento, específicamente sobre la calle Guayaquil y Chile. Ustedes pueden observar ya la llegada de esta marcha, de esta movilización indígena. Hemos observado ya por al menos unos 20 minutos que siguen pasando los miembros del sector indígena con pancartas, con banderas, con pitos. Ustedes los pueden observar en este momento. Reiteramos, nos encontramos sobre la calle Guayaquil y Chile. Esto es parte de la movilización indígena que, según conocemos en este momento, se está concentrando en la Plaza de Santo Domingo, aquí en el centro histórico de la capital. Vamos a dejar un poco que ustedes escuchen cuáles son los... Alrededor de las 12 horas, la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas recibieron esta alerta de esta movilización que se dirigía hasta el centro histórico de Quito e inmediatamente volvió. Con una libre movilidad, permitieron el paso también de todos aquellos civiles, de los transeúntes, incluso de los propietarios de locales comerciales, para que abran sus negocios aquí en la Plaza de la Independencia. Sin embargo, a mediodía, cuando se recibió esta alerta, inmediatamente se desplegaron las tropas de las Fuerzas Armadas a distintos puntos, a las distintas zonas de seguridad. Son más de 30 puntos de seguridad que se han establecido aquí en el centro histórico de Quito, y se cerró nuevamente el paso a los peatones. Durante todo ese lapso también se pidió a los civiles que empiecen poco a poco a desalojar la Plaza Grande, y en este momento únicamente se encuentra ya tanto personal de las como personal de la Policía Nacional en observando, al parecer ya es el final de esta movilización. Sin embargo, lo que tenemos entendido es que están movilizándose a través de bloques. A esta hora se están concentrando en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito, y son alrededor de 3.000 o 4.000 manifestantes los hasta aquí, hasta el casco colonial. Durante la mañana conocemos también que hubo un gabinete de seguridad en el Palacio de Carondelet. Es así que observamos también la llegada y la salida de autoridades como el ministro del Interior, Patricio Carrillo, de igual forma Fausto. Y también el comandante general de policía, Fausto Salinas. Precisamente este último se refirió a este día 15 de movilizaciones. Escuchemos lo que dijo. En algunos enfrentamientos con la fuerza pública, los manifestantes han usado armas letales y explosivos, dejando personal uniformado con heridas y provocando daños a bienes públicos. Eso ya ha sido denunciado en la Fiscalía, dice el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esas investigaciones están siendo alimentadas con evidencias, aseguró. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la Administración de Justicia. Estas 42 denuncias presentadas a nivel nacional, será la Fiscalía quien asuma y quien luego llame a rendir versión a cada uno. Carrillo hizo un balance de las afectaciones tanto al personal policial como a su infraestructura. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización, son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas, son 30 unidades entre motocicletas y bicicletas y vehículos destruidos, tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Ya no hay estado de excepción, pero las alertas siguen encendidas, dijo. El trabajo entre policías y militares continúa.
La articulación con Fuerzas Armadas continúa, la articulación y coordinación, ellos dentro de su misión constitucional, no hay necesidad para la complementariedad de un estado de excepción. Lo que se necesita estado de excepción es para la aplicación de fuerza. Creemos que ya la fuerza jurídica es la que hoy tiene que imponerse. Carrillo asegura que la violencia ha ido desescalando, que al momento hay menos puntos críticos en la capital. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional, hoy tenemos 77, estábamos con un promedio en la mañana de 8.000 manifestantes que llegaba a 15.000 en la tarde, hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1.500 personas en estas actividades. Dijo que seguirán reforzando el dispositivo de seguridad. Pidió a la justicia que sancione por la serie de delitos que se han cometido excusándose en la protesta social. Carlos Acoto, 24 horas. A esta hora, tanto los exteriores del Palacio de Carondelet como los alrededores de la Plaza de la Independencia están fuertemente resguardados, tanto con personal de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Ustedes pueden observar también ya son las últimas personas que son parte de esta movilización que hace pocos minutos pasó por la calle Chile y Guayaquil, que es en donde nos encontramos en este momento. Conocemos que se están concentrando también en la Plaza de Santo Domingo y nosotros estaremos muy pendientes a la información que se genere desde este punto también en cuanto a cualquier pronunciamiento o declaración de las autoridades. Cuando son las 13 horas con 3 minutos, regreso con ustedes, compañeras de estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Steffi, muchísimas gracias por ese reporte. Y nos vamos entonces ahora hasta la Plaza de Santo Domingo. Ahí se encuentra Paul Cuello para que nos cuente cuál es la situación en este momento. Paul, buenas tardes, te escuchamos. Hola Liz, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, contarles que a eso de las 11:30 de la mañana, grupos de indígenas que continúan acá en la capital, empezaron a concentrarse en el Parque del Arbolito y en los exteriores de la Casa de la Cultura, y de inmediato avanzaron, ya después de estar concentrados, avanzaron hasta a la Caja del Seguro y de ahí acá al Centro Histórico de Quito, y se concentran en estos momentos aquí en la Plaza de Santo Domingo. Ahí, como pueden observar, de a poco empiezan a llegar los grupos de indígenas que se concentraron en la mañana en el Parque del Arbolito. Ya de a poco también empieza a llegar más presencia de la Policía Nacional y militares que no se encontraban acá porque la situación en la mañana lucía aparentemente tranquila. En este caminar de los indígenas no se han registrado enfrentamientos, afortunadamente caminaron tranquilamente hasta acá, hasta este punto, hasta la... El ambiente, de hecho, estaba había una circulación vehicular totalmente normal en la capital de los ecuatorianos, y como les indicamos, se empiezan a cerrar algunas vías de acá del centro histórico de Quito y en los alrededores de la Casa de la Cultura y también del Parque del Arbolito. De a poco, les indicamos y reiteramos, empiezan a llegar más miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. De lo que conocemos y según nos ha manifestado la Policía Nacional, durante el transcurso de la madrugada se han ido grupos de indígenas de acá de la capital, pero asimismo han llegado, es decir, hay una especie de relevo de grupos indígenas que vienen principalmente de la provincia de Cotopaxi y Chimborazo. Son alrededor, según nos manifestó un oficial del Humo, alrededor de unos 9.000, 10.000 indígenas que se encuentran aún acá en la capital, dispersados específicamente en la Universidad Central, donde están pernoctando, y también en los exteriores de las universidades de la 12 de octubre. Nosotros permaneceremos acá para contarles más detalles. Liz, Mare, gracias. Ustedes con más, amigos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias por la información. Como vimos, ya llegó esta marcha del sector indígena a la Plaza de Santo Domingo. Y hoy se han registrado movilizaciones de forma intermitente en la zona de mayor concentración de manifestantes en lo que va del paro. Fausto Yepes está en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y él tiene los detalles. Fausto, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, María Gracia? Amigos, buenas tardes. Acá en el sector de la Avenida Patria la situación ha sido parcialmente normal, porque de momento sí se registra el tráfico vehicular con relativa calma. No hay ningún tipo de movilización ni aglomeración en este sector de la ciudad. No obstante, cerca de las 11:30 de la mañana, a ver si podemos tener el video de lo que ocurrió. Fue el momento en el que los manifestantes salieron desde la Universidad Central, que es uno de los puntos de concentración.
situación, tomaron la avenida Patria y llegaron hasta el sector del Arbolito y de ahí en adelante. Entendemos que esa es la marcha que avanzó hasta el centro histórico de Quito, pero no ha habido ningún tipo de manifestaciones violentas ni reacciones, salvo gritos y pues el reclamo que ha sido la tónica general de esta protesta. Aquí en el sector del Parque El Arbolito, el Parque del Ejido, de momento la situación está tranquila. Hay algunos grupos muy pequeños, puntuales, que se han repartido, están caminando por estos dos lugares. No se tiene registro de una aglomeración en el Parque El Arbolito, que tenemos precisamente, a ver si podemos tener ya la toma del Parque El Arbolito, que es uno de los lugares, el lugar típico de concentración de estas manifestaciones, y ahí no tenemos registro de aglomeraciones ni manifestantes. Entendemos que gran parte de ellos están este momento en el sector del centro histórico de Quito. La situación, como les decimos, acá no hay bloqueos, incluso vemos vehículos que vienen desde el sector de la Universidad Central. Debe ser por alguna de las vías secundarias, porque la parte principal de la Avenida América sí está bloqueada. Hay gran cantidad de manifestantes en este sector y recordemos también que es la decisión de la CONAIE ha sido mantener esta paralización y tomarán decisiones ya en las próximas horas. La situación está calmada acá, no hay problemas, no hay aglomeraciones y esperamos que así se mantenga, al menos hasta que tomen ya decisiones por parte de la dirigencia indígena. Estaremos informándoles lo que ocurra. Devolvemos el enlace desde este sector de la ciudad para estudios. Seguimos contigo, Liz, y más información, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fausto. Muchísimas gracias. Para conocer el estado de las vías al norte de la capital, a esta hora vamos a hacer contacto con Daniela Valencia. Ella está cerca de la mitad del mundo. Buenas tardes, Daniela. Cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Buenas tardes, Liz. Gracias, amigos televidentes. Pues la situación, siendo las 13:08 aquí, es completamente normal. Ven un flujo vehicular totalmente fluido aquí en el redondel de Maresa, y es que cerca del mediodía se realizó ya un trabajo de limpieza aquí en la avenida Manuel Córdoba Galarza en ambos sentidos. Se retiró todos los montículos de tierra que habían puesto los manifestantes para evitar el flujo vehicular. Recordemos que esta fue una zona de bastante conflicto, puesto que la semana pasada cerca de este sector se dio fuertes enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y también los manifestantes. Incluso 17 militares resultaron heridos, 2 camiones destruidos y una excavadora también. En cuanto a los cierres de las vías, nosotros hemos realizado un recorrido. Cerca de las 10 de la mañana ya se habilitó en sentido norte-sur la avenida Simón Bolívar en el sector de Gualo. De la misma forma, a las 10 de la mañana se habilitó la vía Calderón-Guayabamba. Las que continúan cerradas, según pudimos observar, es la Panamericana Norte E28B y Leonidas Proaño, esto cerca de San Miguel del Común. Aquí vimos bastantes manifestantes y no había presencia policial. Otra vía que continúa cerrada, si continúan por la Manuel Córdoba Galarza, pasando 500 metros del redondel de UNASUR, esta vía continúa cerrada. Hay escombros, hay montículos de tierra y, según nos informaron en unos minutos más, continuarán nuestros trabajos para limpiar esta vía y permitir el flujo vehicular. Es lo que se produce a esta hora. Regresamos contigo, Gracia, que tienes más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y desde este martes, el diésel y las gasolinas extra y Ecopaís bajan de precio. El gobierno anunció la reducción de 10 centavos en el galón de los combustibles. Esto como respuesta al pedido del movimiento indígena. El anuncio llegó la noche de este domingo. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón.
Así, desde este martes, los precios del galón del diésel Extra y Ecopaís bajan 10 centavos. Es decir, la Extra y Eco pasan de 2,55 a 2,45 y el diésel de 1,90 a $1,80. Por cada 10 centavos menos en el precio de venta al consumidor, el impacto sería de $226 millones anuales y la carga para el Estado podría ser mayor si el precio del barril de petróleo sube como ha sido su tendencia en los últimos meses. Actualmente el subsidio al galón de Extra es de 85 centavos y a la Eco de $1,24. Para el caso del diésel, el subsidio del Estado está entre $1,95 y $2,10. Hasta finales de 2021, más de 2.770.000 vehículos, entre camiones, buses, expresos y vehículos deportivos y de alta gama, conformaban el parque automotor en Ecuador. De ellos, el 93% se beneficia del subsidio. Solo este año el gobierno ha presupuestado $3.000 millones al subsidio para los combustibles, incluido el gas. A ese valor se deberán sumar los $226 millones tras el anuncio presidencial. Más de $3.200 millones al año, que si los comparamos con los $2.600 millones asignados para el Ministerio de Salud, resulta que se invierte más en subsidiar gasolinas que en medicinas y hospitales. Joana Ramos, 24 horas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas reaccionó ya al anuncio del presidente de la República de reducir 10 centavos de dólar en las gasolinas Extra y Ecopaís y el diésel. La CONAIE la calificó como insuficiente e insensible. Según el movimiento indígena, no se compadece de la situación de pobreza que afrontan millones de familias. El comunicado afirma además que de los 10 puntos ya hay un logro en la mitad de ellos. Se confirma también que el paro continúa, pero que el anuncio presidencial es analizado por las bases. En el día 15 del paro nacional, el país continúa bloqueado y se mantienen cierres y manifestaciones, mientras que la población pide paz y que le dejen trabajar. Esto pasó hoy. Ecuador lleva 15 días de marchas, manifestaciones, cierres y bloqueo a la producción y al comercio. En esta jornada en Ambato hubo una marcha de ciudadanos trabajadores que piden paz. Ellos salieron desde el Parque Industrial, en la zona norte de Ambato, y exigiendo que paren los bloqueos, se dirigieron al Parque Montalvo en el centro. Mientras tanto, desde Chimborazo, ciudadanos reportan la salida de más indígenas. En Cuenca, los manifestantes obligan a cerrar negocios. En Santo Domingo, organizaciones sociales también insisten con el paro. De resistencia frente a la burla del gobierno del señor Lasso en rebajar 10 centavos a los combustibles. No queremos 10 centavos, queremos los 10 puntos que se resuelvan. En la vía Paján, en Manabí, está encendido el paro, al igual que en la Panamericana Norte, en Quito, donde se presentaron bloqueos con quema de llantas y más. Taxistas que no son miembros de la Unión de Cooperativas bloquearon varios sectores de Quito, específicamente en la Avenida Occidental y en el Condado. En contraste, los ciudadanos intentan retomar su trabajo y normalidad. Esto pasa en los alrededores de la Universidad Central en Quito. María Gracia Acosta, 24 horas. En el marco del paro nacional, desde el pasado 13 de junio se registra el inicio de decenas de procesos penales por paralización de servicios, extorsión, hasta terrorismo. El máximo dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, enfrenta un proceso por paralización de servicios públicos y mantiene una prohibición de salida del país. Leonidas Issa fue uno de los primeros detenidos tras el inicio del paro nacional. Se llevan a Leonidas Issa detenido. Es uno de los procesados por la paralización de servicios públicos y también se lo investiga por el delito de intimidación. Tiene prohibición de salida del país y debe presentarse periódicamente en fiscalía, aunque se sabe ha incumplido esta disposición. La comunicación o interrumpir o obstaculice la labor de los equipos de emergencia. No obstante, la movilización indígena en sus primeros 15 días de paralización ha motivado el inicio de decenas de procesos penales en contra de dirigentes y manifestantes.
Delitos como terrorismo, paralización de servicio público, robo, extorsión, daño a bien ajeno son parte de una estadística que crece cada día. El más reciente reporte de la policía sobre los números de esta movilización revela más de 4.000 eventos de alteración pública, 143 personas aprehendidas, 42 denuncias presentadas. Muchos de los manifestantes procesados penalmente deberán asumir el costo de su defensa o son patrocinados por organizaciones no gubernamentales. A la mayoría de ellos les espera un largo trajinar por las cortes sin que la dirigencia del paro lo asuma. Fausto Yepes, 24 horas. No existe solución al desabastecimiento de gasolina, gas y alimentos en Cuenca. En tanto, la mañana de hoy logró pasar un camión con tanques de oxígeno, elemento urgente para los hospitales y clínicas. Iván Rodríguez nos amplía la información desde la capital Azuaya. Iván, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, amigos, amigas. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación sigue siendo compleja acá en la ciudad de Cuenca, sobre todo porque no ha logrado ser superada la falta de gasolina y gas. Y las vías de acceso a la provincia de la Azuay y a la ciudad de Cuenca, sobre todo las estatales, siguen cerradas. Incluso, como podemos observar, los accesos a la zona urbana se encuentran ya bloqueados y se encuentran tomados por manifestantes. Pero nosotros tenemos un resumen de lo que ha sido este mediodía acá de protestas en la ciudad de Cuenca en este día 15. A continuación en el siguiente video. Cerca de las 9 de la mañana logró llegar un camión con tanques de oxígeno a Cuenca. Esto dará un pequeño respiro a los hospitales y clínicas que cruzan una situación crítica por la falta de este elemento. El corredor humanitario se habilitó la tarde de este domingo. Sin embargo, la prioridad fue nada más para este requerimiento. Hemos abierto los varios bloqueos que estaban. La única cosa lamentable es que no hemos podido llevar los dos camiones. La verdad es que nosotros hemos apuntado a llevar los dos camiones. Ahora esperamos que en el transcurso del día se pueda abrir la calle principal para hacer pasar el camión más grande. ¿Qué han dicho los manifestantes, Luca? ¿Hay esa apertura por parte de ellos para que este camión, que es el más importante, llegue a la ciudad de Cuenca? Absolutamente sí, una grandísima apertura. En tanto existe un marcado desabastecimiento de gas de uso doméstico. Cuadras de personas esperan aprovisionarse del carburante en las distribuidoras. Aquí hemos pasado lluvias, fríos, gente de la tercera edad, niños viniendo. He tenido que abrir mi carro para que duerman los niños y la gente de la tercera edad. Igual sucede con la gasolina. Las colas son largas y aunque el gobernador indicó que se normalizaría la distribución desde las primeras horas, hasta el cierre de esta edición, las estaciones de servicio se mantenían cerradas. Nos prometen, pero esperemos. Y los bloqueos de las vías continúan, a pesar de los pedidos realizados por los dirigentes que encabezan el paro. Y otro de los puntos donde se han generado protestas es en el mercado mayorista Feria Libre El Arenal, sobre todo por la falta de alimentos. Pero de esto les estaremos contando en nuestras siguientes emisiones. Volvemos a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias por ese informe desde Cuenca. En Imbabura siguen obstaculizadas las vías principales que conectan con Pichincha, pese al llamado de las autoridades. Los manifestantes no se han retirado de la Panamericana E35. David Vizcaíno desde Ibarra nos cuenta los detalles. Hola David, te escuchamos. Gracias en estudios, muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro al ingreso sur de la Ciudad Blanca, donde en el sector de San Antonio de Ibarra siguen los obstáculos directamente. Es el primero de los 25 al llegar al sector de Cajas de límite con la provincia de Pichincha. Los puntos más importantes son San Antonio de Ibarra, Atuntaqui, Natabuela, San Roque, Cotacachi, Otavalo, González Suárez y directamente ya llegar al redondel de Cajas. Muchas personas han optado en trasladarse en bicicleta o también a pie a cada uno de sus trabajos. Asimismo, la especulación y largas filas de vehículos se pueden observar en esta mañana en cada una de las gasolineras aquí en la ciudad de Ibarra. Vamos a escuchar las declaraciones de la primera autoridad de la provincia. Tenemos alrededor de 37 bloqueos, pero hasta hoy en la mañana había alrededor de 26 bloqueos, 27 bloqueos aproximadamente. Y esa ha sido la tónica durante este nuevo día de paralizaciones aquí en la provincia de Imbabura, el número 15. Nosotros estaremos realizando un recorrido, sobre todo en las principales arterias de la provincia de Imbabura, y de esta manera también llevarles la información respectiva. Vale recalcar que no se ha respetado los corredores humanitarios ofrecidos durante esta mañana en varias provincias
provincias que siguen con los obstáculos en las vías. Hasta aquí el informe desde la ciudad de Ibarra. Regresamos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias por la información. Y a pesar de que el corredor humanitario permitió el ingreso de tanqueros con combustible a varios cantones de Cotopaxi el fin de semana, es evidente la escasez de gasolina. Transportistas y ciudadanos hacen largas filas en las estaciones de servicio. Juan Pablo Toro nos tiene los detalles desde el cantón Salcedo. Muy buenas tardes, Juan Pablo, adelante. Amigos televidentes, compañeros en estudios, buenas tardes. Nos encontramos en una de las estaciones de servicio aquí en el cantón Salcedo, en donde ustedes pueden apreciar un gran número de transportistas, vehículos públicos, vehículos privados, haciendo fila para poder abastecerse de combustible. Vamos acá nosotros a conversar con algunos ciudadanos que están a la espera de poder tanquear sus vehículos. Buenos días, coméntenos, ¿desde qué hora usted se encuentra en búsqueda de combustible? Buenos días, señor periodista. Estoy desde las 8 de la mañana, esperando, cumpliendo lo que dan las disposiciones los señores que dirigen las gasolineras. Ojalá hoy se cumpla, porque desde el día de ayer domingo estamos esperando y no llega. Hoy posiblemente 1 hora o 2 que ya llegaban. ¿Desde cuándo usted está buscando combustible? Ya casi unos 6 días que no hay. En ninguna gasolinera del cantón Salcedo, para ir a la Tacunga, ninguna de esas gasolineras no hay. Ya. ¿Usted ha recorrido todas las gasolineras y nada? Nada. Mejor ahí los compañeros indígenas nos quieren pinchar las llantas, nos quieren hacer daño. Nosotros no tenemos la culpa de nada. Entonces, también que igual a ellos estamos preocupados que se solucione y que la situación debe ser, ojalá, arreglada en estos días. Listo, muchas gracias. Por acá también podemos ver un amigo, buscando combustible para su motocicleta. Sí, para la moto estoy buscando la gasolina. Pero como dice que, no hay ningún diálogo. ¿Qué gasolineras nomás ha recorrido usted? Desde arriba, desde la del ranchito hasta acá abajo hemos venido recorriendo con un compañero de por allá mismo. Listo, muchas gracias. Así el ambiente aquí en el cantón Salcedo, que la gente busca combustible. Detrás de los vehículos podemos apreciar a ciudadanos con canecas también para poder obtener combustible. Con este informe volvemos con ustedes, compañeros de estudios, con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchísimas gracias por ese informe. Y hace pocos segundos, la CONAIE comunica que por decisión colectiva de las estructuras de la CONAIE, FEINE y FENOCIN, acepta la invitación hecha para la reunión con los 5 poderes del Estado hoy a las 2 de la tarde. Impulsaremos resultados para la agenda de 10 puntos. Llamamos a nuestras bases movilizadas a estar en vigilia. Esto lo da a conocer, como digo, hace pocos segundos la CONAIE. 2 de la tarde se llevaría a cabo esta reunión entre los 5 poderes del Estado, dicen ellos, una resolución tomada por la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN. Retomamos la información con esas imágenes desde la Plaza de Santo Domingo, donde llegó la marcha del sector indígena. Y según especialistas, la sesión del Pleno de la Asamblea para analizar el pedido de destitución del presidente Lasso ha transcurrido entre un bajo nivel argumentativo y ataques entre legisladores. Por lo pronto consideran que los temas de fondo no han sido abordados. Cerca de la medianoche de este domingo se suspendió por segunda ocasión la sesión 782 del Pleno Legislativo, donde se trata el pedido de destitución del presidente de la República impulsado por los legisladores del correísmo. Hubo más de 40 intervenciones en el último día y por lo pronto lo que se ha visto, dice el constitucionalista Ismael Quintana, es que no se termina de argumentar las causales de destitución. El debate es decepcionante. Fundamentos sobre eso no ha habido, más allá de que de lado y lado yo he encontrado deficiencia argumentativa. Cabe utilizar la movilización, el paro y el vandalismo como pretexto para promover la destitución presidencial. Sobre eso nada. Henry Cucalón, ex legislador socialcristiano, asegura que las intervenciones han mostrado en su mayoría un bajo nivel argumentativo. Porque más que argumentos ha habido ocurrencias y más que ideas han balbuceado, han mezclado estos temas.
y se dan mucho en la línea de incumplimiento del programa de gobierno, pero eso va por otra vía. Lo mezclan absolutamente como parte de una estrategia deliberada de arrinconar al presidente. Y va más allá. Cree que hay un claro intento de dilatar la hora de tomar decisiones y cree saber por qué. Hablando de más allá que lo quieren hacer aparentar como un ejercicio democrático, es para ganar tiempo en la negociación, a favor o en contra. Y ojalá no sea con amenazas incluidas. Y es que una vez terminada la sesión, el legislativo tiene hasta 3 días para resolver. Y lamentablemente esa discusión que debía ser jurídica, constitucional, no se ha dado. Y a ratos uno se entiende, porque realmente en la Asamblea Nacional esta calificación de la causal no va a ser jurídica, va a ser política. La sesión 782 del Pleno de la Asamblea se retomará este martes a las 11 de la mañana. Hasta el momento se ha dado paso a 71 intervenciones y aún faltan, en medio de un país paralizado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continúan las comparecencias de las autoridades del Estado para que informen cómo se produjo la detención del presidente de la CONAIE. Esta mañana la sesión terminó en medio de gritos entre el legislador rebelde de Pachacutic, Mario Ruiz, y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Para conocer los detalles de la detención del presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, producida un día después del inicio de las movilizaciones indígenas, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional ha llamado a comparecer a casi una decena de autoridades. Este lunes fueron convocados el ministro del Interior, Patricio Carrillo, Nelson Proaño, comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la fiscal general Diana Salazar y el director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Todos enviaron oficios con sus excusas por el momento que atraviesa el país. Quien sí asistió y lo hizo de forma presencial fue Cobo. Allí solicitó la lectura de varios artículos de la Constitución y otras normas para indicar que la información que él maneja es reservada. Yo estoy aquí a sus órdenes dentro del marco de la ley y la Constitución. No voy a responder ninguna pregunta porque obviamente estoy cumpliendo con lo que determina la ley. Así que yo les agradezco mucho por la convocatoria. Eso encendió los ánimos en el ala rebelde de Pachacutic. Usted tiene que entregar la información al pueblo ecuatoriano. Nosotros somos representantes del pueblo ecuatoriano. Aquí no va a venir con sus teorías trasnochadas. A ver, aquí no me va a venir usted a faltar respeto. Señor Fausto Señor, nadie le está faltando el respeto. Estoy dirigiendo esta sesión. Argumentos. Asambleísta Mario Ruiz. Y las amenazas de juicio político que se han hecho públicas durante todos estos días no faltaron. Esto que acabó de hacer, ese irrespeto al pueblo ecuatoriano, es causal de juicio político. Él no es ni secretario de Estado ni ministro de Estado. Entonces, compañeros, el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidades. Entonces, yo creería, presidente, que también, siendo nosotros fiscalizadores, deberíamos también saber hasta dónde están nuestros alcances para fiscalizar. En medio de la conmoción que atraviesa el país, esta comisión dice que continuará investigando los hechos en torno a la detención de Isa. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Durante estos 15 días de movilizaciones, el gobierno ha cedido a varios puntos de los pedidos de la CONAIE. La reducción del precio del combustible es el principal de ellos. Es el primer y quizá más determinante punto dentro de lo solicitado por la CONAIE. Reducir el precio del combustible. Pedían congelar el diésel en $1.50 y la gasolina Ecopaís y Extra en $2.10, además de la focalización. El gobierno respondió la noche de este domingo reduciendo el precio del combustible, no en 15 centavos como pedían ellos, pero sí en 10 centavos. El diésel que desde la CONAIE solicitaban que quede en $1.50, quedó en $1.90. Y la gasolina Extra y Ecopaís, que pedían que quede en $2.10, quedó en $2.55. Como punto número 2, desde la CONAIE solicitaban alivio económico para más de 4 millones de familias con moratoria de mínimo 1 año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero público y privado y además en cooperativas. La respuesta del gobierno se dio a medias. Ban Ecuador ya condonó los créditos vencidos hasta de $3.000. Hablan de los créditos del 1% de interés hasta 30 años plazo y una nueva línea de crédito. Precios justos en productos del campo pedía la CONAIE como punto
1.3. Hace 10 días vino la respuesta del gobierno. Se ordenó subvencionar el 50% del precio de la urea. Además, se entrega de kits y se hacen acciones de control para verificar el pago mínimo del precio del litro de leche en Pichincha, sostuvieron desde el gobierno. Políticas para frenar la precarización laboral pedían desde la CONAIE como punto 4. El gobierno respondió que trabaja para generar inversión y a su vez empleo, y que subió el salario mínimo a $425. Otro de los puntos es la no ampliación de la frontera minera y petrolera. El gobierno respondió que el Ministerio de Ambiente ha venido efectuando la regularización ambiental de los proyectos, pero no derogó 2 decretos que pedían en la CONAIE. Educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa y autodeterminación de los pueblos fue otro de los pedidos. La respuesta del gobierno se dio hace 10 días. Se duplicó el presupuesto asignado para educación intercultural. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos. Alto a la venta del Banco del Pacífico, solicitaban desde la CONAIE. Desde el gobierno la respuesta fue que no existe ninguna privatización de servicios públicos y de sectores estratégicos. También solicitaban desde la CONAIE políticas de control de precios y especulación en los mercados. Hace 12 días el gobierno ya dispuso a los intendentes que intensifiquen los operativos de control de precios. Uno de los últimos puntos es el de salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de medicinas en los hospitales. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. Mejoramiento de la infraestructura de las escuelas y universidades también solicitaban desde la CONAIE. El gobierno respondió también hace 10 días, declarando en emergencia el sistema de salud pública para gestionar de manera más ágil los recursos para la compra de medicinas e insumos. Y como último punto de los pedidos de la CONAIE estaba seguridad ante la ola de violencia. Tenemos vigente un estado de excepción para frenar el incremento de las cifras de violencia, respondió el gobierno. Así se resumen los pedidos de la CONAIE y las respuestas que va dando la administración de Guillermo Lasso. La CONAIE reconoce que 5 de los puntos solicitados ya se han cumplido. El problema es que hay otros que no se solucionan con decretos, como el acceso total a salud, educación o la seguridad para todos. Esos son los puntos que podrían volver a algunos pedidos inejecutables a corto plazo. Dayana Monroy, 24 horas. Y los 15 días de manifestaciones están en un momento de expectativa y de espera. Según analistas, este es el momento más sensible de la crisis y cualquier error podría entorpecer que se concrete la paz. Este ya no es un momento de acción, es un momento mucho más sensible. De hecho, es el momento más importante dentro de los 15 días de movilizaciones. Es un momento de expectativa, de espera. Donde cualquier palabra más, cualquier palabra menos, cualquier acción, además de un conflicto que es como una cebolla, que tiene varias capas. Para Hernández es en este momento donde se tensa más la cuerda. Y el gobierno ya hizo su parte. Y la pelota va a estar en el campo del señor Issa y de sus amigos. Para Pedro Donoso, el gobierno, además de fallar en la precrisis al no identificar los problemas sociales que se estaban intensificando, falla al ceder en pedidos de la CONAIE fuera de la mesa de diálogo. Yo creo que es un error gravísimo, finalmente, porque cuando te sientas al diálogo, ya no tienes que ceder, ya no tienes que dar. ¿Con qué negocias ahora? ¿Con qué negocias? Exacto. Si ya dije, ya anuncié. Sin querer ser injusto en la comparación, la CONAIE ha mostrado mejor estructura y orden que el gobierno, dice Donoso. Pero según Hernández, eso no es bueno, pues estamos en medio de una política de violencia. Otorgan salvoconductos, es decir, ahora hay ambulancias que tienen que llevar salvoconductos de los señores de la CONAIE, de los amigos del señor Issa, que le digan ya basta. No puedes tomar de rehén a la sociedad como lo ha hecho. Para él, esto no se termina con este momento de crisis. A él le preocupa lo que vendrá después del paro. El movimiento indígena se acostumbró a utilizar la violencia. Donoso lo ve de otra forma. No es que se está acostumbrando, ¿no? Esto no es alguien que se empieza a acostumbrar. Esa ha sido la reivindicación y la manera en que el movimiento indígena ha exigido sus pretensiones y ha exigido, digamos, que lo tomen en serio. Mientras para Hernández esto debe cerrarse con la judicialización de los al menos 125 detenidos y evitar impunidad. Hay una letanía de delitos que ha cometido la CONAIE. Donoso cree que la única salida real es la política. Porque lo importante no son los siguientes 5 horas, lo importante también son los 1095 días que le restan de mandato. Pues el gobierno, una vez supere este episodio, tiene que ir cerrando las necesidades ciudadanas insatisfechas, para que no se repita un octubre del 2019, ni un junio del 2022. Dayana Monroy, 24 horas.
Nos enlazamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el ECU 911 de San Borondón y nos cuenta cómo se observan las vías de Guayas y Santa Elena a esta hora. Luisa, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿hay cierre de carreteras en estas provincias? ¿Qué tal, María Gracia, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, al cumplirse ya estas 2 semanas de movilizaciones, se registran algunos cierres viales en la costa ecuatoriana. En Guayas hay una sola novedad y esto es en el cantón El Triunfo, en la vía Abucay. Está a la altura del redondel de Huigra. Hay un bloqueo que empezó temprano en la mañana y que se mantiene a esta hora, a las 13:40. En la provincia de Santa Elena, en cambio, se registran 6 cierres viales a esta hora. En la comuna La Entrada, en la comuna El Palmar, en el puente de La Javita, en el ingreso a la comuna Valdivia, en la comuna Libertador Bolívar, también en la comuna San Pablo por el puente y en el ingreso a la comuna San Pedro. Estos puntos, vale la pena mencionar, forman parte de la ruta del Espóndilus, que es muy importante a nivel turístico, ¿no? Y durante las 2 semanas que lleva el paro se han registrado los mismos cierres todos los días, con montículos de tierra, vehículos que se cruzan en las vías y presencia realmente de pocos manifestantes. En Manabí, para ampliar la información en la costa, en cambio, la única novedad que se reporta es un cierre en la vía Apaján. Hubo quema de llantas, de hecho, un poco más temprano también, y la presencia de unas unidades de transporte interprovincial. Y en Los Ríos, en Zapotal, en el sector de La Ercilla, hay también un bloqueo vial que se mantiene a esta hora, a las 13:41. Con respecto a las vías de acceso a la ciudad de Guayaquil, que suele ser una información que también inquieta mucho a la ciudadanía, no hay ninguna novedad, no se registra novedad alguna. Aquí, gracias a las cámaras del ECU 911 de San Borondón, podemos observar, por ejemplo, el ingreso por el puente de la Unidad Nacional, donde permanece, hay presencia todavía de la fuerza pública, hay presencia de funcionarios del municipio, pero no hay novedad alguna que se deba reportar respecto a ese punto. Es lo que puedo comentarles hasta ahora. Liz, continúas tú en estudios con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luisa María. Muchísimas gracias por ese reporte desde el ECU 911. En el agro, las pérdidas debido a las paralizaciones superan ya los 140 millones de dólares. El sector productivo público y privado ha dejado de percibir alrededor de 500 millones en estas 2 semanas. Con el pasar de los días son más los negocios y los empleos que están en riesgo. Y bloqueos de vías. La situación en el sector agropecuario es realmente crítica. Las pérdidas superan ya los 142 millones de dólares, precisó Bernardo Manzano, ministro de Agricultura y Ganadería. 11 millones diarios perdemos en el agro por esta paralización. Y ese es el problema que está afectando sobre todo al pequeño productor agropecuario. Las cosechas enteras se pudren. La agricultura no se puede prender y apagar. Aquí no hay ganadores, aquí todo el país pierde. Entre las cadenas de producción más afectadas, de acuerdo con el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, está el sector avícola. En las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, por ejemplo, los pollos y las gallinas están muriendo por falta de alimento. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador ha contabilizado cerca de 20 millones de dólares menos y advierte que están en riesgo más de 300.000 empleos directos. En la industria láctea, en cambio, las pérdidas superan los 13 millones de dólares por los cerca de 9 millones de litros de leche que se desecharon, que no se vendieron. En el sector florícola van 30 millones, además de las afectaciones a infraestructuras que aún no se cuantifican. En términos generales, dice el ministro Prado, al sector productivo público y privado del país el paro le ha costado al menos 500 millones de dólares. Y cada día adicional de paralización se pueden sumar cerca de 40 a 50 millones de dólares más. El turismo ha perdido 50 millones de dólares ya y el comercio 90 millones. Son muchos los negocios que no aguantan más. En las próximas horas deberán tomar una difícil decisión, dejar de operar, algo que considera ya el sector pesquero. Nos veremos penosamente en la dolosa decisión de parar nuestras operaciones, porque si las carreteras siguen cerradas, no vamos a poder recibir los insumos para nuestra producción. El sector pesquero en estas 2 semanas ha perdido cerca de 85 millones de dólares. Por día son 5 millones. Luisa María Heredia, 24 horas. Persiste el malestar entre los consumidores al encontrar víveres a precios mayores al regular, entre ellos los huevos, cuyo valor por cubeta triplica el habitual. Lo que antes sobraba en el desayuno, hoy adquirirlos se ha convertido en todo un privilegio. En algunas tiendas o mercados no hay, y en otros, los precios en los que se ofertan
hacen que los usuarios piensen 2 veces antes de comprarlos. Los huevos están por las nubes, vale $8 la cubeta. Antes costaba $2.80. Amigo, ¿están caros los huevos? Cuéntenos a cuánto costó. $10. La justificación de los vendedores es el bloqueo de las vías o falta de alimentos para las gallinas. Pero ¿cuánto representa una cubeta de huevos desde el inicio de la cadena productiva? La página digital de Diario El Comercio publicó el proceso que se desarrolla al interior de las avícolas y constató lo siguiente. Algo se ha subido porque mucho se nos ha dificultado la cuestión transporte de materias primas y por escasez, por oferta y demanda serían. El precio no le ha alterado de $3.80 y el grueso $4. Pero si bien es cierto, aquí no se han alterado estos valores, ya en el mercado se triplican en varias ciudades, inclusive en la capital. Para la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, las pérdidas económicas en el sector avícola durante el paro nacional alcanzan los 29,7 millones. Y en esta, ya la tercera semana de protestas, son 90 millones de huevos de mesa los que no han llegado a sus centros de distribución. Pero no es el único producto que lleva días con un abastecimiento irregular o con un valor mayor al establecido. Brócoli, coliflor, apio, perejil, eso no. ¿Vacía la percha de eso? Vacío. Hay unas pocas, pero una lechuga $3, una pequeñita. 50 centavos esto. ¿Y antes? Y esto me daban antes 3 por 50 me daban antes. 3 pimientas por 50. Chiquititos. Sí. ¿Esos 3 tomates? Eso vale también $1. Ponen en la cartelera, ponen un precio, a última hora ponen otro. Y fuimos a corroborarlo. Y en efecto, constatamos que los precios que se exhiben no son los mismos a los que se venden. Este precio de hace 3 semanas. ¿Y la libra de tomate cuánto está? ¿La libra de tomate? ¿A $1.25? Mira, esto me dice que vale ¿cuánto me dijo? ¿Cuánto? $4, imagínate. Ese era el precio antes del paro. Ya bueno, son precios antes del paro. Los ciudadanos exigen que se intensifiquen los controles de precios, pero sobre todo, que vuelva la normalidad para el beneficio común. Vanessa Robles, 24 horas. Estamos de regreso con más información y nos queremos contactar nuevamente con Fausto Yepes. Él está en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Fausto, ¿cómo estás? ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, buenas tardes nuevamente. El ambiente a esta hora vuelve a ser de calma. Hay momentos en los cuales pasan manifestantes de hace pocos minutos, cerca de unos 20 minutos, una caravana con taxis y volquetas pasó por la Avenida Patria como parte también de sumarse de algunos sectores a la protesta, al paro nacional protagonizado por la CONAIE inicialmente. Vemos también en imágenes el momento en el que las volquetas y los taxis pasaban por aquí pitando e hicieron un avance hacia el sector céntrico de la ciudad. No obstante, nuevamente está la calma. Lo que sí vemos también es que hay un bloqueo en la Avenida Patria y 6 de diciembre, que es un punto en el que se han concentrado desde hace algunos minutos un número importante de manifestantes. No hay gente en el Parque El Arbolito, no hay gente en el Parque del Ejido. Hay grupos de manifestantes, como les mencionábamos en el primer enlace, en grupos pequeños de 10, 15 personas que avanzan de a poco a juntarse a ciertos puntos de concentración que están muy cerca de la Casa de la Cultura, muy cerca del Parque El Arbolito y en dirección hacia el sector de la Asamblea Nacional. Eso es lo que hemos registrado, hemos visto durante esta mañana. Tenemos algunas imágenes también de lo que... de dificultad para pasar con los vehículos, pero de momento bastante tranquilo. Esperamos que esto se mantenga así, ahora más cuando se ha anunciado por parte de la CONAIE que aceptan una reunión con los 5 poderes del Estado. A ver qué se resuelve y a ver qué sale de esta reunión y a ver si es que se recobra la normalidad en la capital. Hasta aquí nuestro reporte, seguimos con ustedes y más en los estudios, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, muchísimas gracias. Y ahora retomamos contacto con Paul Coello, quien se encuentra en la Plaza de Santo Domingo, donde está la marcha del sector indígena que llegó hasta allí. Paul, cuéntanos, por favor, cómo sigue el ambiente a esta hora.
Gracias, Mari, gracias. Así es, seguimos nosotros acá en el Centro Histórico de Quito y como ya les comentamos más temprano, a eso de las 11:30 empezaron a concentrarse los grupos de indígenas en el Parque del Arbolito y en los exteriores de la Casa de la Cultura y de inmediato avanzaron acá al Centro Histórico de Quito desde la Caja del Seguro hasta este punto en Santo Domingo. Acá se encuentran concentrados el grupo de indígenas que durante la mañana, como les indicamos, se concentraron en varios puntos. Son indígenas, son grupos de indígenas que han estado desplegados en todo el distrito metropolitano de Quito. Policía Nacional, de hecho, se han... Y acá esta marcha que de inmediato, como les indicamos, más temprano se concentró y salieron acá hasta el Centro Histórico de Quito. De hecho, se están dando la vuelta por la parte de arriba. En la parte de arriba podemos observar en imagen encuentran concentrados y no sabemos hacia dónde se van a dirigir. Nosotros permaneceremos acá en el Centro Histórico para contarles más detalles. Liz, tú con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer contacto con Belén Merizalde. Ella se encuentra en la Basílica del Voto Nacional, donde en pocos minutos más se prevé inicie esta reunión con los dirigentes de los movimientos indígenas y los 5 poderes, representantes de los 5 poderes del Estado. Belén, cuéntanos. Buenas tardes. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora nosotros hemos podido ingresar aquí hasta los alrededores de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional sin ningún inconveniente. No se registra en este momento ninguna presencia de policías ni militares en esta zona, en donde está previsto que en pocos minutos más ya inicie esta reunión entre los movimientos indígenas, tanto la CONAIE como otras organizaciones que también pertenecen a ella, y también los representantes de los 5 poderes del Estado. Ustedes pueden observar aquí en los alrededores de la iglesia de la Basílica ya se encuentran presentes algunas personas que participaron de la marcha que a esta hora todavía continúa. Sin embargo, lo que no hemos podido ver hasta el momento es la presencia de personal de seguridad de las autoridades. Le voy a pedir a mi compañero Javier Argüello que haga una toma un poco más cerrada de la iglesia de la Basílica para que ustedes puedan observar. En este momento también se registra la presencia de un helicóptero para resguardar la seguridad de esta zona. Lo que sí hay al momento en este sector es la presencia de los medios de comunicación, que se genera gran expectativa, pues se espera que a las 14 horas finalmente el movimiento indígena llegue a un acuerdo con el gobierno nacional. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tenemos confirmado, ya salió también con rumbo hacia acá, hacia la iglesia de la Basílica, y él habría asegurado que confía en que el diálogo entre el gobierno y la CONAIE hoy sea finalmente exitoso. Tenemos conocimiento también que en este momento la marcha que había partido desde el mediodía está viniendo justamente hacia este sector para participar y para estar expectantes también de cuál es la decisión que tomen los líderes del movimiento indígena y también el gobierno nacional. Recordemos que el gobierno ya ha tomado algunas medidas. Ayer dio a conocer justamente esta reducción de 10 centavos en el precio de las gasolinas extra, Ecopaís y diésel, lo cual superaría una considerable cifra en cuanto al presupuesto del Estado, que bordea los 226 millones de dólares anuales. Sin embargo, desde la CONAIE han señalado que eso no es suficiente y que hasta el momento solamente se habrían tomado en cuenta 5 de los 10 puntos que ellos han planteado. Recordarles también que hoy aquí en la capital no se han registrado hechos violentos de mayor magnitud. También las autoridades señalaban que los cierres viales se han reducido. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas a esta hora, los manifestantes continúan su camino y en esta ocasión ellos han redirigido la trayectoria de la marcha para ahora llegar hasta la iglesia de la Basílica del Voto Nacional, en donde, como les mencionaba, a esta hora todavía no hay presencia policial ni militar para resguardar tanto a los dirigentes del movimiento indígena que se espera lleguen hasta este punto, como a las autoridades
autoridades de los 5 poderes del Estado que entendemos van a participar en esta reunión que está convocada para las 14 horas. También hay expectativa de cuáles serán los puntos que se van a tratar y de si finalmente el gobierno y la CONAIE logran llegar a un diálogo en estos 15 días de movilizaciones. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí para conocer si es que ellos también están a la expectativa de que llegue la marcha, pues algunas personas del movimiento indígena ya se encuentran aquí en los exteriores de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. A ver, vamos en este momento a desplazarnos un poco hacia el ingreso de la iglesia de la Basílica. Mi compañero camarógrafo nos va a ayudar en este momento enfocando justamente el ingreso de la iglesia. Allí, como ustedes pueden observar, únicamente en este momento se encuentran miembros de la prensa, medios de comunicación que están a la expectativa de la llegada de las autoridades y también de los líderes del movimiento indígena que se espera participen en esta reunión. Pero hasta el momento, como les habíamos manifestado, no se ha registrado la presencia de ninguna autoridad, ninguno de los cuerpos de seguridad que usualmente acompañan a las autoridades de gobierno y tampoco de los dirigentes del movimiento indígena. Muchísimas gracias, Aquí, Belén. Estamos escuchándote, Belén, lo que nos cuentas. Precisamente vemos la Basílica del Voto Nacional que ya está lista para recibir a los representantes de las 5 funciones del Estado que se reunirán con las bases de la CONAIE, FENOCIN, FEINE y demás quienes han aceptado esta reunión. Belén nos ha mostrado cómo ya comienzan no solamente a ubicarse miembros del Frente Indígena, sino que además la marcha que estaba en el centro está dirigiéndose hacia allá. Ellos se encuentran en este momento listos para informarnos cuando lleguen también las diferentes autoridades de estas funciones del Estado, del Ejecutivo y demás. Así que ahí ustedes tienen imágenes, vemos cómo están ya haciéndose presentes. Sí, se prevé asistan a Leonidas Issa por la CONAIE, Eustaquio Toala por la FEINE y Gary Espinosa por FENOCIN. Como representante del Ejecutivo, el ministro del Gobierno Francisco Jiménez. Se ha dicho que también pudiera estar presente en esta reunión la presidenta del CNE, Diana Tamaint, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, entre otros. Te devolvemos el paso, Belén. Sí, como les había mencionado, también ya en la cuenta de Twitter de la CONAIE se encuentra confirmada esta reunión y aquí en los exteriores nos hemos encontrado con el concejal del Pozo. Concejal, ¿cuál es la expectativa tomando en cuenta que ya finalmente la CONAIE ha dado al parecer un paso para que este diálogo se lleve a cabo? Bueno, realmente estamos a la expectativa de que este diálogo, esta convocatoria que se va a desarrollar en los próximos minutos sea fructífera, que esto por fin de inicio a un diálogo que finalice con la terminación de este paro nacional que está afectando tanto a los ecuatorianos, tanto a la ciudad de Quito, que definitivamente necesita reactivarse. No podemos continuar con esta paralización de 15 días y más que se viene por delante y realmente el diálogo es la solución. Así es que tenemos la expectativa de que el día de hoy pues se inicie esta serie de diálogos que justamente pretenden acabar con esta paralización a nivel nacional. Sin embargo, concejal, hay expectativa de esta hora, pues ya faltan, más bien estamos sobre la hora, ¿no? Ya son las 2:02 y no se registra la presencia de vehículos de seguridad de las autoridades del gobierno, tampoco se registra la presencia de dirigentes indígenas. ¿Se llevará en todo caso a cabo este diálogo? Sí, no ha habido ninguna convocatoria pública a asistentes de ninguna de las dos partes, ni del gobierno nacional, ni tampoco del sector indígena, para que este diálogo se realice con la mayor tranquilidad del caso y sin presión social alguna, y están próximos a llegar las autoridades. Justamente la ciudad de Quito ha sido una de las más afectadas durante estos 15 días de paralizaciones. Desde el Consejo también han emitido algunos criterios respecto a lo que está pasando en la capital. Sin duda alguna, el municipio de Quito ha estado totalmente activo, evitando que exista paralización de los servicios públicos como agua potable, transporte, recolección de basura. Si bien es cierto, ha sido complicado, pero es de reconocer, y la ciudadanía debe estar al tanto, que no se ha paralizado ninguno de los servicios públicos que maneja el municipio, y eso es importante en el marco de una crisis como la que ha vivido los últimos días la capital y el Ecuador.
Entonces es importante que se mantenga en esa línea porque la ciudadanía tiene que estar totalmente servida y lo que se tiene que hacer sin duda alguna es tratar de en todos los sectores ir abriendo, aperturando calles para que otra vez volvamos a la paz y la tranquilidad. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos al concejal Eduardo del Pozo, quien se encuentra justamente en los exteriores de la iglesia de la Basílica. A esta hora ya nosotros estamos nuevamente dirigiéndonos hacia la puerta de ingreso del templo. Ya se puede observar la presencia de una patrulla policial. Ya ha habido un poco de movimiento en este momento en los alrededores de la iglesia. Al parecer tenemos entendido que ha llegado ya alguna autoridad, ya sea del movimiento indígena o del gobierno. A esta hora vamos a continuar caminando para tener conocimiento de qué personas se están acercando hasta esta iglesia tan simbólica para los capitalinos. A este momento también hay que informarles que la marcha... previsto que se inicie esta reunión en la Basílica del Voto Nacional. Una vez que ha aceptado esta invitación, la dirigencia del movimiento indígena, estarán presentes representantes de la FEINE, de la CONAIE también y de FENOCIN, y compartirán en este diálogo con, se dice, el ministro de Gobierno como representante del Ejecutivo y con representantes de los otros poderes del Estado. Claro que sí, Liz, tenemos el legislativo, el judicial, transparencia y además electoral. Ellos han confirmado que estarán presentes en este diálogo con el sector indígena, con las bases que finalmente han aceptado. Las cámaras de Belén nos muestran que ya hay movimiento, ya la prensa está ubicándose cerca del arribo de alguna de estas autoridades. Con ello podrían analizar los diferentes puntos. Nos explicaba que ya han dicho que 5 de estos han sido cumplidos. Estamos a la expectativa también de ver cómo avanzan estos diálogos. Sin embargo, hay que precisar también, María Gracia, ¿no?, que han continuado los pronunciamientos de la CONAIE, sobre todo en sus redes sociales, donde dicen que son 10 puntos y no 10 centavos, refiriéndose a esta reducción en el precio de los combustibles. También han señalado y han pedido que sus bases se mantengan en vigilia para ver qué sucede después de esta reunión, que mantendrán en pocos minutos más, se espera, ¿no? Iba una marcha también en camino a la Basílica del Voto Nacional, María Gracia, pero finalmente ha terminado desviándose. Así es, al parecer esta marcha que se encontraba en Santo Domingo no fue a la Basílica del Voto Nacional, sino que ustedes tienen ahí en imágenes, está dirigiéndose por la avenida 10 de agosto, aparentemente de regreso al Arbolito, donde se encuentran nuestros compañeros también desplegados en las inmediaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas son imágenes en vivo del avance que tiene esta marcha que salió del Arbolito, llegó hasta Santo Domingo y ahora está otra vez retornando mientras sus autoridades, mientras los representantes del movimiento indígena están también a la espera. Vamos a ver qué es lo que pasa, Liz, que continúa. Sí, devolvámosle el paso a Belén Merizalde, que ella se encuentra precisamente en los exteriores de la Basílica del Voto Nacional. Belén. Sí, como les mencionaba, el ambiente es de expectativa aquí en los exteriores de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Sin embargo, hasta el momento no hemos podido registrar la presencia de ninguna autoridad del gobierno y tampoco representantes del movimiento indígena. Lo que sí hay es presencia de los medios de comunicación que están justamente cubriendo este tema, pues en el país la expectativa es que estos 15 días de movilizaciones finalmente terminen y que el gobierno pueda llegar a acuerdos con el movimiento indígena para así frenar de algún modo toda la violencia que se ha vivido en el país. Así es, Belén. Belén, seguiremos pendientes a la información que tú nos puedas entregar desde la Basílica. Son las 2:10 de la tarde y la expectativa está centrada en lo que sucede en la Basílica del Voto Nacional, una vez que desde la dirigencia de los movimientos indígenas han dicho que aceptan esta reunión con los 5 poderes del Estado en ese punto de la capital. Así es, Liz, y nosotros estamos también expectantes a ver el momento en el que ya lleguen las autoridades que se reunirán, que mantendrán este diálogo, mientras la marcha del sector indígena está regresando al Parque El Arbolito. Pero con nosotros está Belén Merizalde, quien se encuentra en la Basílica del Voto Nacional y nos va a contar si ya llegó quizá alguna otra autoridad. Belén, ¿qué es lo que tú puedes constatar en este sitio? Sí, María Gracia, amigos, nosotros continuamos aquí en los exteriores de la iglesia de la Basílica y como ustedes pueden ver aquí cerca de un centenar de policías han llegado en motocicletas.
Sin embargo, no se registra hasta el momento ningún inconveniente, no hay mayor cantidad de manifestantes, son muy pocos los miembros del movimiento indígena que se encuentran aquí en los exteriores de la iglesia de la Basílica. Todos ellos están en el parque que se encuentra justamente frente al templo, pero no se han registrado ningún tipo de inconvenientes. También nos han señalado que si se llega a dar esta reunión, de la cual el movimiento indígena ya ha confirmado su presencia, esta se haría a puerta cerrada. Quizá no permitan el ingreso de las cámaras y de los medios de comunicación, sino solo hasta el final, cuando se tenga una respuesta ya a lo que es el diálogo, que es la expectativa justamente de todo el país. Recordarles una vez más que en la cuenta de Twitter de la CONAIE se informó que aceptaron esta reunión con los 5 poderes del Estado y estaba previsto que esto empiece a las 14 horas, sin embargo, siendo ya las 14 horas con 11 minutos, todavía no se tiene presencia de ninguna autoridad y tampoco de ninguno de los líderes del movimiento indígena. ¿Ustedes han podido identificar si es que ha habido autoridades que han manifestado que se mantiene este sitio como la zona de reunión, la zona de encuentro, de diálogo? Este encuentro, recordemos, se produce también después de que la noche de ayer el gobierno hiciera anuncios respecto a la reducción del precio de la gasolina extra, también del diésel y Ecopaís. Bueno, y sobre eso hay que mencionar, ¿no?, que esta mañana la CONAIE reaccionaba. Recordemos también que el presidente había señalado que diciendo que esta medida era insuficiente e insensible. Reconocían que el gobierno ya había dado respuesta a 5 de los 10 puntos contenidos en ese pliego con el que iniciaron estas movilizaciones que hoy cumplen su día número 15 y que iban a estar analizando con sus bases algún pronunciamiento. Sin embargo, ya hace algunos minutos lo que dieron a conocer es que participarían de esta reunión, que ya tiene 13 minutos de retraso porque se dijo empezaría a las 2 de la tarde. Sí, Liz, y ellos se mantienen firmes también en estos pedidos, insisten en sus 10 puntos, los 10 puntos con los que llegaron hace 15 días, porque estamos en el día 15 del paro y la manifestación nacional. En estos 10 puntos con los que iniciaron su protesta, insisten y se mantienen firmes. Ahora quedarían 5 todavía por discutir, por poner sobre la mesa, y eso es lo que esperaríamos ver en estas siguientes horas, con este llamado y con esta aceptación por parte del sector indígena al diálogo. Vemos en imágenes que Belén y su equipo nos pueden traer, que hay muchos miembros del sector indígena que se encuentran presentes en este sitio, en los exteriores de la Basílica. Lo que nos queda todavía es conocer si llegarán o a qué hora llegarán las autoridades que han manifestado su presencia. Lo que sí es también es que desde las redes sociales de la CONAIE pues están expresando que son 10 puntos, no 10 centavos. Es la decisión colectiva de las estructuras organizativas movilizadas con una agenda clara ya por 15 días de este paro nacional, donde dicen queremos resultados, son 10 puntos, no 10 centavos. Veremos qué resulta de este diálogo en el que hemos mencionado, pues participarán representantes de los 5 poderes del Estado. Y en términos de seguridad, ustedes ven en imágenes, hay helicópteros que están rondando esta zona, la zona del centro de la capital. Y también ya nos enseñaba Belén la llegada de miembros de la Policía Nacional para resguardar la seguridad en este punto, hasta donde deberían llegar los representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Transparencia. Con esto, Liz, amigos, vamos a hacer otra pausa, enseguida regresamos. Regresamos, amigos, con la información, pendientes de lo que Belén tú nos puedas contar, también de lo que está ya sucediendo ahí en los exteriores de la Basílica del Voto Nacional, lugar de encuentro entre representantes de los 5 poderes del Estado, de la dirigencia indígena y del gobierno. Así es, Belén. Cuéntanos, ¿qué otra información nueva se ha generado allí? Quizá están llegando más miembros de seguridad o representantes de estas funciones. María Gracia, amigos, en realidad la decena de policías que pasaron justamente a nuestras espaldas hace unos minutos ya se retiraron de la zona y a esta hora únicamente queda la expectativa de los miembros de la prensa que se encuentran aquí justo en las gradas de ingreso a este templo simbólico en la capital de los ecuatorianos, y han llegado alrededor de unas 50 personas que han participado en las movilizaciones. También estaba en un momento previsto que la marcha que arrancó antes del mediodía cambie de
de rumbo y se dirija acá hacia la iglesia de la Basílica, pero eso tampoco ha ocurrido. Incluso todas las calles alrededor de la iglesia se encuentran abiertas al tránsito, la gente ha llegado con total facilidad a este sector. Y es que este encuentro que se dijo estaba previsto para las 14 horas, siendo ya las 14 horas con 17 minutos, fue sorpresivo para todos. La información que publicó la CONAIE fue a las 13 horas con 13 minutos y allí explicaron que por decisión colectiva de las estructuras de la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN aceptaban la invitación hecha para la reunión con los 5 poderes del Estado. Reiteraron también que ellos impulsarán durante esta reunión que el gobierno atienda la agenda de los 10 puntos que vienen señalando desde el inicio de la paralización e hicieron un llamado también a sus bases movilizadas para que se mantengan en vigilia tanto en los exteriores de la iglesia cuanto en los lugares de paz en los que se han ubicado. En este momento le voy a pedir a mi camarógrafo, por favor, que si nos ayuda con unas tomas. Han cerrado ya en este momento las puertas de la iglesia de la Basílica. Hasta hace unos pocos segundos las puertas estaban abiertas de par en par, pero ya ahora están completamente cerradas. Nosotros vamos a intentar también caminar para ver si por la parte de atrás quizá están ingresando a alguna autoridad o dirigentes para tener conocimiento. Pues por la puerta principal no se ha registrado, como les mencionaba, la llegada de ningún miembro del gobierno y tampoco dirigentes del movimiento indígena. Aquí en los exteriores están también algunas de las personas que participaron en las movilizaciones. Están también, como todo el país, a la expectativa de si se llega a desarrollar este diálogo y cuáles son los acuerdos a los que se podría llegar entre el movimiento indígena y el gobierno en este 10º. Bueno, se han cerrado las puertas de la entrada principal. Eso podría ser una señal de que pronto comenzará la reunión. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Belén, ¿quién está llegando? Cuéntanos. Como ustedes pueden observar a mis espaldas, a esta hora aquí a los exteriores de la iglesia de la Basílica llega ya un grupo de personas a la expectativa de que se lleve a cabo este diálogo. Los dirigentes de la CONAIE justamente les han pedido que se mantengan vigilantes a lo que pueda ocurrir durante esta tarde. Sin embargo, todavía no tenemos la confirmación de que ya las autoridades o los dirigentes indígenas hayan ingresado ya al templo para desarrollar esta reunión. Aquí en los exteriores ustedes pueden ver, han llegado con lanzas, con escudos caseros también que los han realizado y están exigiendo respuestas de parte del gobierno. Aquí no se registra la presencia de policías a esta hora y tampoco se ha evidenciado hasta el momento ninguna acción beligerante por parte de los manifestantes. Por el contrario, han venido de forma pacífica aquí a los exteriores de la iglesia de la Basílica para estar al pendiente de lo que sería este diálogo. Esa es la información que tenemos a esta hora. Ustedes continúan en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Belén. Buenas tardes. Ya nos estamos despidiendo, María Gracia, pero estaremos pendientes de lo que suceda en la Basílica del Voto Nacional. Así es, Liz. Gracias, amigos, por su sintonía. Recuerden, tendremos toda la información en nuestras siguientes emisiones. Muy buenas tardes.